voy a comenzar a compartir con ustedes sobre el tema las riquezas de Cristo, pero este es el título general de la serie. El día de hoy quiero hablarles de una expresión maravillosa que vamos a encontrar en las Escrituras, y al mensaje de hoy lo titulo "Nos dio vida juntamente con Él". Una expresión que desde que comencé a exponerme a la enseñanza y al entendimiento de las verdades contenidas dentro del nuevo pacto, y que ha impresionado más fuerte mi vida, ha sido comprender la gracia de Dios. Diga conmigo: la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos ha sido dispensada, que nos ha sido entregada, otorgada por medio de Cristo, es una gracia que el Señor le ha concedido a todos sus hijos. Por tanto, es algo que necesitamos procurar comprender a fin de ser más efectivos en lo que nos corresponde en esta generación, para que el propósito eterno que el Padre cumplió por medio de Cristo sea dado a conocer a nuestra generación, y así más gente sepa, sea confrontada con esta realidad para que tome una decisión: si abraza esa gracia o la resiste, si recibe esa invitación a recuperar la comunión con el Padre o quiere seguir viviendo así, si decide dejar de ser solo una alma viviente para venir a la expresión de un espíritu vivificado. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Por eso la gracia de Dios la gracia que Dios nos dispensa por medio de Cristo es un entendimiento muy importante. El evangelista Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el verso 17, expresó esto: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alguien acompáñeme, diga: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, de quien hemos probado mucho de esta riqueza y por quien agradecemos tener entendimiento más amplio de estas verdades, él fue quien recibió la comisión divina de entender esta gracia y darla a conocer al mundo gentil, dar a conocer toda la riqueza contenida en esa gracia y que se nos otorga, como él lo deja ver con claridad en Efesios capítulo 3 versos 8 y 9. Me acompañan a considerarlo. Es Pablo escribiendo y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? La de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo expresa que a él le fue dada esa gracia. Primero, la de anunciar entre el mundo gentil las riquezas el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego dice: no solo anunciar, gracias a Dios porque él entendió algo más, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Qué entendió Pablo? Pablo entendió que a él le fue dada la comisión divina de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, pero no solo anunciarlo, aclarar el misterio que había estado oculto por los siglos y darlo a conocer a todo aquel que despierte su interés por estas verdades. Es entonces por la gracia que en Cristo se nos ha dado que podemos recibir las riquezas de Cristo. Atención, guarde esto en su corazón. ¿Hay riquezas en Cristo? Sí, pero la única forma de accesar a esos recursos, a esas riquezas, es que entremos a ellas por medio de la gracia. La gracia que Dios nos otorga, nos dispensa, nos regala en Cristo, es la puerta de acceso para poder tener esa riqueza de la que la Escritura nos habla. Todo esto nos ha sido dado por medio de Cristo y la gracia que el Padre nos otorga a través de Él.
conforme vamos entendiendo la herencia que nos ha sido concedida, vamos entendiendo cómo esas riquezas son hoy nuestras. No son riquezas financieras, no son carros, casas, cosas, quesos, no es ese tipo de cosas. Son situaciones legales a nivel espiritual que cuando una hija de Dios, un hijo de Dios lo comprende, lo asimila y lo practica, se da cuenta de la realidad de la vida que nos ha sido impartida por medio de Cristo. Esta gracia, cuando la comenzamos a entender, cuando procuramos hacerla nuestra, hacerla una realidad, no solo estoy hablando de la gracia necesaria para podernos reconciliar con el Padre, porque la Escritura afirma que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Recuerda eso? Diga conmigo, por gracia soy salvo por medio de la fe. Es decir, ¿se requirió de qué? De gracia. ¿Sí? Gracia es el recurso que Dios nos otorga para reconciliarnos con Dios. Pero esa gracia que nos da acceso al Padre es también un recurso que nos permite podernos apropiar de las riquezas que están contenidas en Cristo. Todo lo que el Padre quería que usted y yo tuviéramos como sus amados hijos, nos lo entregó por medio de Cristo. Pero se hace en una realidad cuando por medio de la gracia nosotros tratamos de entender lo que nos ha sido dado. Cuando entiendo lo que me ha sido dado, lo hago mío, lo aplico, entonces experimento esta vida maravillosa, gloriosa que me ha sido impartida en Cristo. Y hay 4 elementos básicos que menciona el apóstol Pablo en la carta que él enviará a la iglesia de Éfeso. Quiero que por favor, a pesar de que nos ayuden a tener ahí en la pantalla los versículos, me encantaría que usted ahí en su dispositivo electrónico o en la Biblia, si la tiene ahí en libro, me acompañe a considerar esto que me parece que es un entendimiento relevante. Efesios capítulo 2, versos 4 al 7. Mire cómo Pablo comienza a describir lo que esta gracia es, lo que esta gracia contiene. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Alguien puede decir amén a esta expresión? ¿Quién puede levantar sus manos y decir amén? Él es rico en misericordia. Mire qué maravilla, porque no estamos hablando de una riqueza financiera, no estamos hablando de una riqueza de cosas, sino de misericordia. ¿Puede alguien comprender esto y acompañarme a decir gracias a Dios que Él es rico en misericordia? Porque si Él no lo fuera, ninguno de nosotros estaría aquí. ¿Cuántos lo reconocemos? Ninguno de nosotros podría estar acá. Pero si estamos acá y nos sabemos integrados a la familia de Dios, es simplemente porque nuestro Dios es rico en misericordia. Continúo la lectura, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo en esta expresión, el apóstol en esta expresión está mencionando 4 elementos gloriosos que necesitamos comprender para que las riquezas de Cristo comiencen a ser una realidad en nuestra vida. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Obsérvelo. Dice Pablo, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Diga conmigo, nos amó. Luego dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Qué hizo? Nos dio vida. Primero nos amó, luego dice que nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué dice? Nos resucitó. Podemos irlos uniendo. Nos amó, nos dio vida, nos resucitó. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 4 cosas que nos ha hecho por medio de la gracia. Nos amó,
nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar. A ver, ¿puede decirlo conmigo? Nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar. A ver, ahora aplíqueselo, diga: me amó, me dio vida, me resucitó y me hizo sentar. Ahora, por favor, póngase un poquillo así medio jactancioso, vea a las personas que están a su alrededor y diga: nada más eso ha hecho Dios conmigo. Como decía La Alarma, un periódico amarillista que no sé si todavía exista, pero solía poner ahí unas fotografías y decía: así como la ve con esa carita, ya estaba engañando al marido. Bueno, use la expresión primera, no la segunda. Voltee con alguien y dígale: así como me ve con esta carita, dígale: me amó, me dio vida, me resucitó y me hizo sentar. 4 expresiones de gracia que revelan el estatus de una persona que ha entendido lo que el Padre le ha entregado por medio de Cristo. ¿Sí? Nos amó. ¿Por qué Pablo afirma esto? Me parece algo maravilloso que nosotros lo podamos comprender, porque el amor de Dios hacia nosotros es excelso, es glorioso. ¿Alguien aquí se sabe amado por Dios? ¿Quién puede levantar su mano y decir: Él me ama? Puedo estar pasando circunstancias adversas, pero lo que me fortalece es saber que Él me ama. Puede no estarme saliendo la vida como yo quisiera, pueden las cosas no estar caminando como me gustaría, puede ser que esté siendo malinterpretado, puede ser que no tenga todo lo que yo quisiera tener, pero hay algo que es convicción en la vida de un hijo de Dios, y es que el Padre nos ama. Pero Pablo no dice que nos amará, está aplicándolo en tiempo pasado, está diciendo que nos amó. A mí me amó, ya es una realidad en mi vida. Tengo la certeza y la convicción de que independientemente de la circunstancia que me rodea, yo me sé amado porque Dios me amó. Pero ¿por qué Pablo está utilizando el tiempo pasado? ¿Cuándo comenzó el amor de Dios por ti? Vamos, alumnos que han estado estudiando el propósito eterno, que han estado estudiando la revelación del misterio, ¿cuándo comenzó el amor de Dios por ti? Desde antes de la fundación del mundo. Todavía no nacías. Yo quisiera usar esto como una analogía, ya que ahorita presentamos a Olivia y a Elías. ¿Cuándo creen que esos padres comenzaron a amar a esos bebés? ¿Cuándo los vieron? ¿Cuando ya estuvieron aquí en una realidad? ¿O desde antes? Comenzaron a pensar, comenzaron a imaginar: ay, qué lindo sería poder tener una hija, poder tener un hijo. Los amaron antes de que existieran. Si un ser humano puede llegar a amar a alguien antes de que exista, no puede ser que el amor de Dios sea diferente, porque Él nos amó antes de crear el universo, antes de poner al hombre sobre el planeta. El amor de Dios ya se estaba expresando. Por eso Pablo no dice nos ama o nos amará, dice nos amó. Y usted necesita tener esa expresión de gratitud. Necesitamos sacar de lo más interior nuestro una expresión de gratitud cuando entendemos que el amor del Padre por nosotros no comenzó cuando nacimos, no comenzó cuando levantamos la mano en aquella campaña, no comenzó aquel día que dijimos: Cristo, ven a mi corazón. El amor de Dios comenzó aún antes de que existiéramos. El amor de Dios no es una expresión de correspondencia a nuestros sacrificios, a nuestro servicio, a nuestro amor por Él. Mire qué maravilla, porque el amor de Dios no es una respuesta a algo que nosotros hicimos para o por Él. ¿Por qué digo esto? Porque el amor de Dios hacia nosotros se hace evidente si consideramos cuidadosamente las expresiones que siguen a la declaración. ¿Qué escribió Pablo? Dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. ¿Es acaso correcto que un creyente piense que es amado por Dios porque ora, porque ayuna, porque ofrenda, porque diezma, porque aporta, porque va a los hospitales? Todo eso es lindo, pero nada de eso
es la razón por la que Él nos amó. Y entonces, ¿por qué nos amó? ¿Qué ha hecho esa criatura? Yo entiendo, ahora que mis hijos son ya mayores, que ya son adultos, yo entiendo que cuando los hijos nos crecen, ellos van a tomar decisiones y van a tener gustos y disgustos. Yo no sé lo que estos dos bebés que acabamos de presentar vayan a hacer en el futuro, pero a sus padres eso no les va a interesar. Ellos los aman. Amada, amado, la expresión del amor de Dios es que comenzó antes de la fundación del mundo, pero no es un reflejo, una respuesta o una recompensa a algo que nosotros hubiéramos hecho, porque cuando estábamos muertos en pecados, nos amó. Tratando de usar una imagen que exprese lo que estoy tratando de comunicar, me pongo a pensar en aquella última noche que el Señor Jesucristo participó de la Pascua con sus discípulos. La Escritura dice que hubo un momento en que el Señor Jesucristo se levantó de su lugar, se ató una toalla, una tela a la cintura, tomó un lebrillo, una vasija con agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Eso es algo maravilloso. Pero se han puesto a pensar que entre esos estaba Judas y han considerado que Judas, o mejor dicho, que el Señor ya sabía que Judas lo traicionaría. La gran pregunta es, ¿fue capaz el Señor de lavarle los pies a Judas? He puesto esto como un ejemplo superlativo, grosero, brusco. Mi amada hermana, usted que ya está casada, ¿usted le prepararía de cenar a su marido que sabe que le va a ser infiel en las próximas horas? Yo las conozco, yo sé que ustedes son lindas, ungiditas, amorosas, entendidas de los propósitos de Dios. Pero ¿cuántas le prepararían de cenar al marido que al rato le va a ser infiel? Digo, si usted lo supiera, gracias a Dios ustedes no tienen ese nivel de entendimiento. Claro que lo perciben, lo disciernen. Bueno, es un ejemplo burdo, un ejemplo brusco. ¿Sabía ya el Señor que Judas lo traicionaría? Sí. ¿Le lavó los pies a pesar de eso? Sí. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es una respuesta a algo que nosotros hayamos hecho por Él, se llama gracia. Me amó por gracia. Pero así era, pastor, así que yo, a mí, así directo. Me amó a mí, así directamente, o a todos. Bueno, a todos los que hemos respondido a ese llamado, ya hay una dispensación y una provisión de amor, porque la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Y Él nos amó. Por favor, alguien diga conmigo, Él me amó. Me amó, no es que me ama apenas ahorita, está comenzando a amarme, o me comenzará a amar cuando me porte bien. Cuando yo entiendo esta provisión de amor, eso es precisamente lo que me inspira a caminar bien delante del Señor. No estoy usando la gracia como pretexto para seguir haciendo lo malo, sino estoy maravillado por esa gracia para que esto sea lo que me impulse a caminar en una forma correcta delante de Él. Por favor, diga, por gracia Él me amó. Él me amó. Después dice Pablo, nos dio vida. Nos dio vida. Qué expresión tan linda. La expresión nos dio vida es una que en el idioma griego se pronuncia susopoieo. Susopoieo, ahí lo está poniendo Sonia en la pantalla para si lo quiere capturar. Susopoieo. ¿Y sabe qué significa? Significa reanimar conjuntamente con. Es decir, se refiere a una inyección de vida que anima a la otra vida que vivíamos sin Él. Usted sabe, ya somos entendidos de esto, permítame decirlo solo para que el cuadro quede completo. Usted sabe que cuando el Señor Jesucristo expresó, yo he venido para que tengan vida,
¿A quién se lo estaba diciendo? A personas vivas. Entonces he usado esto como una analogía para tratar de interpretarlo. Imagíneme a mí en la playa del océano, de un inmenso mar, diciendo: he venido para que tengan agua salada. A ver, ¿a quién le interesa comprar agua cuando hay abundancia de agua? A nadie. ¿Por qué el Señor dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Si le está diciendo esto a gente viva. Bueno, porque no estaba hablando de la vida natural que vive el ser humano, no estaba hablando de la vida biológica, no estaba hablando de la vida psicológica, ni estaba hablando del estilo de vida que adopta la gente. Estaba hablando de una vida superlativa, estaba hablando de la vida zoé, estaba hablando de la vida increada, estaba hablando de la vida que necesita recibir un ser humano vivo para poder dar un giro a su existencia y poder caminar en el entendido de que esa inyección de vida es la que lo impulsa a vivir en un estilo de vida que no había conocido antes. Es una nueva vida. ¿Puede decir esto conmigo? Es una nueva vida. Es decir, nos impartió su vida misma. ¿Para qué? Para impulsarnos a vivir como una creación nueva que se desenvuelve en un nivel superior a todo lo anterior. Y es aquí donde encaja la reflexión del apóstol Pablo, que usted conoce, que muchas veces la hemos expresado en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo que nos gobernó, todo lo que nos dominó, todo lo que nos mantuvo cautivos en el pecado, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera que la inyección de vida, cuando dice Pablo, no solo nos amó, nos dio vida, nos impartió esa vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una creación nueva, está viviendo en un nivel de vida distinto al que vivió antes, cuando no conocía esta gracia. Pensé que iba a ser una buena noticia. No, sí la es, digo, más bien lo que es la reacción, así como, o sea, usted lo está descubriendo, pastor, porque yo ya lo descubrí hace mucho. Me gozo con eso. Nos dio vida, lo cual es algo maravilloso, porque produjo en nosotros una inyección de vida. Nos inyectó vida, nos impartió la vida misma de Él. Entonces nos amó, nos dio vida. Pero mire qué interesante, porque enseguida dice el apóstol: nos resucitó. Dediqué una serie de mensajes hace unos meses atrás, en este año 2019, para compartir con ustedes la importancia de entender esta expresión: nos resucitó. Ahora, tal vez usted diga: pero si nos dio vida, ¿para qué había necesidad de resucitarnos? ¿O por qué en ese orden? Le explico. Porque la expresión en el idioma griego original es sunegeiro. Sunegeiro. ¿Y qué significa sunegeiro? Atención: levantarse de la muerte en compañía de. O también significa revivificar espiritualmente hablando. Es decir, nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos inyectó vida para que pudiéramos salir de ese estilo de vida que vivíamos, pero luego aplica un efecto más de la gracia: nos resucita. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de la muerte en compañía de. Lo relevante de esta tercera expresión de gracia no es que nos haya resucitado, sino junto a quién nos ha resucitado. Junto a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, nos dio vida, pero a la vez inyectó esa resurrección en nosotros, para que nosotros entendamos que ahora estamos viviendo junto al lado de, estamos resucitados en compañía de alguien que nos ha vivificado espiritualmente. Es decir, hizo realidad a nivel espiritual la victoria de Cristo sobre la muerte. No solo nos impartió vida,
hizo nuestra la victoria de Cristo sobre la muerte. Amadas, amados, si estamos en Cristo, si somos nuevas criaturas, no temamos tanto a la muerte, ni tengamos tanto lamento por la muerte, porque al final de cuentas nos han resucitado juntamente con el que venció a la muerte, para que la muerte no sea más el azote del ser humano, sino la esperanza de una reunión con nuestro glorioso Rey y Señor. ¿Me hago entender? Sí, esto yo creo que vale la pena que lo celebremos. Es una razón por la cual exaltar y brindar adoración con gratitud a nuestro Padre Celestial. Pero Pablo va más allá, dice: no solo nos amó, no solo nos dio vida, no solo nos resucitó, sino que nos llevó más allá. Dice: nos hizo sentar. Diga conmigo: nos hizo sentar. Es algo muy lindo, ya hemos hablado de eso, pero quiero afirmarlo el día de hoy. Voltee con alguien que está a su lado y dígale: aquí donde me ves. Dígale así, pero ponga cara misteriosa, así como un místico, y diga: no solo estoy aquí, también estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Estoy sentado aquí, pero también me hicieron sentar. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante esto? Porque la expresión original de sentar es sunkatsizo, del griego sunkatsizo. ¿Y qué significa? Dar o tomar asiento. Pero otra vez aquí aparece esto: en compañía de. Me amaron, me dieron vida, me resucitaron, pero ¿qué cree? Me hicieron sentar junto a la estrella de toda esta historia, junto al Rey, junto al maravilloso Señor, junto a Cristo. Nos hizo sentar juntamente con Cristo, juntamente con Él. ¿Y por qué es importante la expresión sentar? Piense por un momento. ¿Por qué ponemos sillas en los auditorios? ¿Sabía usted que hubo una época en que las audiencias para escuchar el Evangelio no tenían sillas? ¿A quién se le habrá ocurrido esa genial idea de poner sillas? Pues sin duda a alguien que tenía un pastor que predicaba muy largo, ¿verdad? Si no tuviéramos sillas, a usted le interesaría que rápido se terminara esto, ¿no? Dijera: ¿cuántos puntos va a hablar, pastor? 19 puntos para ser feliz. Y como yo lo logré en 3, o sea. ¿Por qué ponemos sillas? Porque sentarse habla de una posición cómoda, habla de comodidad. ¿Por qué es importante analizar esa comodidad? Porque no es algo que yo haya hecho, no es algo que yo me haya ganado, es algo que me lo dieron. Les recuerdo: sunkatsizo, dar o tomar asiento en compañía de. No me lo gané, no es que me lo merezca, es sencillamente que a Él le plació dármelo y a mí me plació tomarlo. La gracia me lo ofreció, la fe se lo apropió, de tal manera que ahora estoy sentado. Pero otra vez, cuando dije, no solamente es glorioso que nos resucitó, sino que nos resucitó junto al que venció a la muerte. Otra vez, no solo nos sentó, sino que nos declara sentados juntamente con aquel que, después de haber obtenido la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las fuerzas de las tinieblas, se sentó a la diestra del Padre. Y aquí entra un análisis simple, un análisis lógico. Si el Señor se sentó a la diestra del Padre, ¿dónde nos sentó a nosotros? Por eso hemos dicho, para los que han estado siguiendo estos estudios, que el misterio del Padre es Cristo, pero el misterio de Cristo es la iglesia. La plenitud del Padre es Cristo, la plenitud de Cristo es su iglesia. Cuando entendemos bien estas cosas y nos apropiamos de esa maravillosa gracia, entendemos que no solamente nos amó, no solamente nos dio vida, no solamente nos resucitó, lo cual es glorioso, pero a más de eso, todavía la gracia del Señor hizo una cuarta cosa: nos sentó juntamente con Cristo. Esto habla de un descanso. Diga conmigo: estoy
en el reposo de los hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer? Bien apuntaba Normita cuando estábamos en el tiempo de alabanza y adoración. Hay que tener claro esto, familia. Tú no le debes nada a Dios. No le debemos. Eso es lo maravilloso. ¿Ha sido bueno con nosotros? Uf. ¿Ha sido misericordioso con nosotros? Uf. ¿Ha bendecido nuestra vida el Señor? Uf. Pero eso es lo más glorioso. ¿Cuánto le debemos por eso? No. Entonces no se trata de decir, ¿con qué le pagaré? No, tú no le debes nada. Lo único que debemos hacer es valorar esa gracia y en consecuencia caminar en integridad, dando evidencia de la gracia que nos ha sido otorgada por medio de Cristo. Pero también es un lugar de privilegio. Estoy sentado juntamente con Cristo. Tengo ese honor, ese privilegio, esa bendición. Estoy en un lugar de honra. ¿Puede alguien decir amén? Amén. ¿Se sabe en un lugar de honra? ¿Sí? Mire qué maravilla. Se describe a Juan, uno de los discípulos del Señor, que no solamente estaba sentado a la mesa, sentado en aquel lugar, recostado en aquel lugar donde estaban participando de la Pascua, sino que se le describe a él recostado ¿dónde? En el pecho del Señor. Por eso cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, los curiosos comenzaron a preguntar, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y por ahí hubo uno que le dijo a Juan, pregúntale tú, a ti te va a decir. ¡Qué maravilla! Voltee con alguien ahí, dígale, si el Señor quisiera decir algo, te lo diría a través de mí. Y luego el otro pregúntele, ay, ¿por qué piensas eso? Estoy sentado juntamente con Él. Me recuesto en su pecho. ¡Ah, qué maravilla! Esto todo es por gracia. Pero también habla de privilegio, habla de descanso, pero también habla de compañía. Caminamos con Él. Dormimos junto a Él. Nos levantamos en la mañana con Él. Vamos al trabajo con Él. Vamos a donde sea con Él. ¿Alguien tiene esa convicción de que Cristo lo habita y que esa vida le ha sido impartida? Claro que sí. Diga conmigo, porque me amó. Sí, porque me amó. Porque me dio vida. Porque me resucitó y juntamente con Cristo me ha hecho sentar. Ahora, atención, esto es gracia. ¿Por qué tienes ese privilegio? ¿Por qué tienes esa posición? ¿Por qué tienes ese descanso? Dígalo, por favor. Por gracia. ¿Quién se lo mereció? ¿Quién lo ganó? ¿Quién hizo algo para que como recompensa le viniera este premio? Nadie. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por gracia. Pero hemos de ser sabios cuando comenzamos a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque si bien es por gracia, hay que entender cuál debe ser la respuesta nuestra ante esa gracia. Que no debe ser un abuso y que no debe ser un menosprecio, sino debe ser una valorización de esa gracia. ¿Por qué? Porque terminando lo que Pablo ha expresado después de hablar de esas 4 cosas, dice él que nos amó, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar para, ¿sí? Si regresamos al verso, dice para, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? No es solamente que seamos los receptores de esa gracia, dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, esa gracia nos ha sido dispensada para que nosotros la demos a conocer en nuestras generaciones. Si Dios nos permite, nuestra generación, si tenemos influencia sobre la siguiente, las generaciones que se nos permita influenciar, las hemos de influenciar sabiamente cuando les hablemos de la gracia que nos ha sido dispensada por medio de Cristo. ¿Me hago entender? Para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué quiere decir eso? Demostrar a todas las generaciones posteriores a las de ellos. Esto nos incluye a nosotros. Por eso hemos venido haciendo un ajuste, una precisión en nuestro entendimiento. No es que lo que hacemos colabora o ayuda para que se cumpla el propósito eterno.
Diga conmigo, el propósito eterno ya fue cumplido en Cristo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Dar a conocer a nuestra generación lo que el Padre ya hizo en Cristo. Dar a conocer a la gente de nuestras generaciones que esa gracia está disponible para el que cree y para el que responda a ella. Eso es lo que nos corresponde. No estamos colaborando para que el propósito eterno se cumpla, lo estamos dando a conocer porque ya fue cumplido en Cristo, y lo que queremos es que más gente lo pueda entender. ¿Cuánta gente? Bueno, a la que yo pueda influenciar en mi generación. Mientras yo tenga vida, estamos diseñados para influenciar 4 generaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Podemos influenciar como padres a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Así está diseñada la vida. ¿Ok? Entonces, que nos convirtamos nosotros en un elemento que le diga a los hijos: se nos dispensó la gracia, para que los hijos lo entiendan y le digan a sus hijos: se nos dispensó la gracia, para que los hijos de ellos, que son nuestros nietos, le puedan decir a sus hijos, que serán nuestros bisnietos: se nos dispensó la gracia en Cristo. Hay espacio. Dios quiere llenar toda la tierra con el conocimiento de su gloria. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, lo que el Padre quiere es que por medio de nosotros sea dado a conocer las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, los seres humanos, en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante esta realidad? Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18 dice lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué declaró Pedro? Bueno, todavía no lo ponen ahí. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No quedarnos en el estatus de recibirla, sino, vamos, ayúdeme. Vamos, dígale a alguien que está ahí a su lado: necesitamos crecer en 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la gracia es glorioso arribar a ella, porque es la puerta que nos da acceso a las riquezas de Cristo. Esta vida que se nos ha impartido nos da ese acceso, muy bien, pero ahora aquí entra una responsabilidad. ¿Cuál es? Crecer en la gracia. Y luego en Efesios 2:10, el apóstol Pablo declara lo siguiente: porque somos hechura suya. Diga, esto es por gracia. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Andar en ellas. Andar en ellas. No utilizar la gracia como pretexto para volver a ser carnales y gente que no tiene temor de Dios, al fin que ya todo está hecho. Me amó, me dio vida, me resucitó, me sentó, así que yo soy un junior de Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que se me antoje. 2 cosas tenemos que hacer: 1, crecer en esta gracia, y 2, andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que ustedes y yo las pudiéramos expresar. Por tanto, amadas y amados, las riquezas que el Padre nos dispensa por medio de Cristo están ahí disponibles, pero ¿cuál es la clave para que esas riquezas puedan ser una realidad en nuestra vida? Que por medio de la gracia con la cual nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos sentó junto a Cristo, nosotros tengamos acceso a todo este derecho legal, a toda esta nueva realidad de vida que nos pertenece por medio de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre las tinieblas, para andar como es digno de nuestro Dios, dando honor y gloria a su precioso nombre y declarando, no solo con palabras, pero con nuestro ejemplo de vida a nuestra generación, lo que Dios puede hacer con una persona que decide confiar en Él.
Tú y yo somos un mensaje viviente. La gente ve en ti o en mí gracia o religión. Cuidado. Ahí viene la prima. Ay, ya va a empezar con su rollo, nos va a agarrar a bibliazos, prepárense. ¿Ya se arrepintieron tremendos? ¿Ya se arrepintieron? Arrepiéntanse, de cierto os digo que si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Esas son las buenas noticias. Esperemos cuáles son las malas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí el gusano no muere, la llama no se apaga. Hay quien disfruta todavía de compartir el evangelio. Eso no es evangelio, esas son amenazas. O bien, ahí viene el primo. Wow, ahorita nos va a compartir algo. Mira, me gusta su estilo de vida. Ama a Dios, habla de Dios, pero no es una persona religiosa. Hay vida en él. Y cuando él habla, imparte vida. Claro, porque es un espíritu vivificado. Y puede compartir, y puede hablar, y puede provocar que haya una reacción. Qué maravilloso es apropiarnos de las riquezas de Cristo por medio de la gracia que Dios nos ha dispensado en su Hijo amado. ¿Alguien puede decir amén? Amadas, amados, terminemos nuestro tiempo de reunión como congregación, como parte del cuerpo de Cristo. Terminemos este tiempo con una firme determinación. Primero, ser gente agradecida por las expresiones de gracia que en Cristo se nos han dispensado. Y segundo, salir con una determinación responsable para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Alguien puede decir amén? Cerremos el año con este entendimiento, con esta convicción. No hagamos lo que todo el mundo está haciendo. No corramos apoyados en la gracia a hacer las cosas licenciosas que otros están haciendo. Salgamos determinados a disfrutar este tiempo. Sí, a disfrutarlo, pero con estas dos actitudes: creciendo en la gracia y andando en las obras que el Padre preparó de antemano para nosotros.